Quería probar que el sonido está funcionando de forma correcta. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Los escucho. Nicolás. Me dicen cuando estemos preparados para dar inicio a la presentación, a la clase sobre mantenimiento centrado en confiabilidad. Espero su confirmación. Según mi panel de control, ya hay 9 asistentes en la sala o conectados. Ok. Vamos a dar inicio. Si todos están de acuerdo, si me escuchan bien, solo necesito que... Ah, ya, perfecto, Javier. Ya observé tu nota. ¿Me escuchan con Sí, claridad? excelente. Perfecto, ok. Demos inicio y según el schedule o la programación, voy a estar platicando con ustedes las próximas... hasta tenemos una gran diferencia horaria, eh, pero por lo menos las 2 siguientes horas, para no establecer una hora específica, vamos a estar platicando sobre mantenimiento central en confiabilidad. Luego vamos a tener un break para continuar y tendremos, por supuesto, una sesión de preguntas. Antes que nada, gracias por estar presentes el día de hoy para atender esta clase virtual del Diplomado de Gestión de Activos y Mantenimiento relacionada a mantenimiento centrado en confiabilidad. Mi nombre es Ernesto Primera. Algunos ya me deben conocer por el material de apoyo un poco más sobre mi carrera profesional y experiencia. Lo pueden ver en mi blog, que lleva como título mi nombre, que está en la parte inferior derecha de la presentación, que es www.ernestoprimera.com. Ahí hay bastante detalle sobre mi carrera profesional. El tema que nos reúne hoy día es el tema de mantenimiento central en confiabilidad. Para mí son 2 horas menos horarias que la de ustedes. Me encuentro en el estado de Alabama, en los Estados Unidos. Para mí son las 7:30 de la mañana exactamente. Estado donde resido y trabajo con mi familia. Bueno, demos inicio al tema de mantenimiento central de confiabilidad. Alexis comenta que perdió el audio. ¿Me escuchas allí, Alexis? ¿Me escuchas, Alexis? ¿Hay alguien más que tenga problemas de audio? Se escucha bien por acá. Ok, Nicolás, gracias. Gracias por el comentario. Javier también menciona que escucha bien. Alexis, debe ser un problema con tu conexión o los speakers. Entonces, iniciemos. Como les mencionaba, gracias por atender la clase del día de hoy. Y para mayores detalles sobre mi carrera profesional pueden consultar el blog. Específicamente, una de mis mayores fortalezas en el área de oil and gas. Sin embargo, he trabajado con industria minera, alimenticia, cementera, de todo un poco, durante los últimos 20 años, que es el tiempo de experiencia. Bueno, el tema que nos aborda, mantenimiento central en confiabilidad. Voy a mostrar el contenido, y en el contenido voy a hablar, aquí puse un contenido muy general, en el cual pienso platicar el día de hoy con ustedes acerca de la evolución del mantenimiento para dar algunos tips claves de esta, el proceso de mantenimiento como cadena de valor y todos los pasos relacionados al mantenimiento centrado en confiabilidad. A medida que vayamos avanzando, con gusto pueden ingresar al chat y hacer preguntas. Vamos a hacerlo dinámico.
sea que no tenemos que esperar que yo haga una pausa para la sesión de preguntas, sino que pueden a través del chat ir haciendo una pregunta y yo irla contestando para que no se nos vaya a ir pasando la oportunidad o se nos olvide la duda. Entonces, como la primera lámina tenemos la fuente de información. Casi toda la información contenida en la presentación proviene del marco normativo internacional sobre la materia, tanto de normas ISO como de normas SAE, normas IEC, información proveniente desarrollada por mi persona para la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, de la cual soy instructor, del tema mantenimiento central de confiabilidad y algunas otras fuentes de información. Siempre me gusta iniciar el tema de mantenimiento mostrando algunas láminas desde su fuente, y me van a disculpar que está en inglés. Es una de las muy pocas láminas que se encuentran en inglés, pero es una de las personas que más ha escrito y ha trabajado en el tema de mantenimiento, que es el señor Kane Mobile. Kane Mobile es uno de los autores de los primeros libros que llegaron, digamos, a empoderar a la industria en general sobre mantenimiento centrado en confiabilidad y técnicas de mantenimiento. Este es un libro que lleva como nombre Mantenimiento Predictivo, y él mostraba dentro de la evolución que íbamos desde el primitivo hasta el proactivo, y me gustaba mucho el término que utilizaba, primitivo, y este se iba a centrar en términos el eje vertical, se dan cuenta que es la competitividad. Tenemos el preventivo, predictivo, y hablaba de un proactivo. Entonces, si yo este comentario o esta nota de K-Movie la llevo a nuestros tiempos, yo estaría hablando de que el mantenimiento que él comentaba como primitivo, para mí sería como el reactivo, que luego me llevó al planificado, al predictivo, al que menciona Movie como proactivo, y al que hoy en día le llamamos centrado en confiabilidad. Es allí donde posicionamos el mantenimiento centrado en confiabilidad. Y luego ven una imagen que coloco dentro de una estrella que habla sobre la gestión de activos, y es lo que ha llegado a la industria haciendo un gran ruido a través de nuestras empresas en todo el mundo. Y quería comentarles un poco de esto porque la gestión de activos también viene englobada de mucha teoría y poca práctica, ya que es un tema muy gerencial que debe ser abordado por la gerencia de la organización. Entonces, de esta manera vería yo la evolución. Uno de los aspectos, esto no necesito explicarlo con mayores detalles. Como ya saben, el reactivo es un mantenimiento que no ha desaparecido, muchas veces es necesario. Yo siempre pongo como ejemplo, en mi casa, yo tengo un sistema hidroneumático para el manejo del agua de la casa, y es un sistema que no le hago ningún tipo de mantenimiento planificado, es decir, no acudí a las recomendaciones del fabricante, no viene nadie, ninguna persona a hacer ningún mantenimiento a este equipo, sino simplemente espero que falle, ya que las consecuencias de falla son bajas y el acceso a la restauración de la funcionalidad del mismo es corto. Simplemente yo espero que falle y voy, compro una bomba o un presostato en una ferretería más cercana, y puedo restablecer la operatividad. Entonces el mantenimiento reactivo no ha desaparecido. Hoy en día hablamos que ese mantenimiento centrado en confiabilidad lo que busca es un mantenimiento costo efectivo, lo que sea más rentable para la organización. En este caso la organización es mi casa, y lo más efectivo es el reactivo para el sistema hidroneumático. Luego vamos al planificado, y aquí podemos volver nuevamente activos personales en nuestros vehículos. Efectivamente, el día de ayer llevé mi vehículo al concesionario a un mantenimiento rutinario establecido por el fabricante. No presentó ningún problema, y tampoco yo lo detecté, que es el siguiente, que es el predictivo, donde detectando alguna desviación o monitorando alguna variable me puede decir, hey, tienes que tomar alguna acción. Luego el proactivo es uno de los más complejos, porque la proactividad es una actitud humana que trataron de trasladarla al mantenimiento. Y decimos, oye, el mantenimiento proactivo
es un mantenimiento con una actitud positiva. Significa que aquí colocaron usar un sistema de gestión de mantenimiento de forma efectiva, administrar la data de forma efectiva, es decir, el activo le sucedió algo y hay que registrarlo, utilizar los conocidos CMMS, sistemas de gestión de mantenimiento por computadora, o como le dicen en España, los GMAO. Y en eso se centra el proactivo. No tiene una clasificación normativa, no hay una norma que yo haya revisado que mencione, oye, este es el proactivo, sino se centra en reactivo, planificado, predictivo y centrado en confiabilidad, que es lo que vamos a hablar con luego de detalle. Dentro de esta evolución, que es la siguiente lámina, es importante resaltar que en los últimos años los costos de operación siempre ha sido, si ven a la izquierda de la gráfica, los costos de operación siempre han sido los más altos para las operaciones de empresas o industrias. Siempre ha sido más alto que las utilidades y que los insumos o materia prima. Y este costo operativo tiene un gran componente de mantenimiento. El gasto de mantenimiento, según alguna fuente, va desde un 15 hasta un 40%, donde en los años 90 y principios del 2000, o mejor dicho, en los años 90 y muchas industrias en esta nueva época, concentran su gasto 50% en el correctivo, es decir, las cosas fallan y vamos y las atendemos, un 35% de preventivo, y en aquellas que existía o existe predictivo, solo un 15% el costo de sus actividades. Hablan de una relación muy desproporcional, y allí es donde nace el mantenimiento centrado en confiabilidad. Él busca, y es por eso la siguiente lámina habla sobre la nueva era del mantenimiento predictivo. El mantenimiento centrado en confiabilidad busca que exista un mayor componente de mantenimiento predictivo dentro de la estructura de costos del mantenimiento. Y según la lámina anterior, con esto estaríamos disminuyendo el costo total de mantenimiento, ya que, como mencionamos en la lámina anterior, el mantenimiento predictivo es más económico que el mantenimiento preventivo y, por supuesto, mucho más económico que el mantenimiento correctivo. El mantenimiento predictivo es planificado, programado, pero según la tendencia del estado o condición de una variable que representa el estado de salud de la máquina. Aquí menciona la lámina, el estado o condición se determina mediante el monitoreo de variables. Entonces, es muy importante que conozcamos el mantenimiento predictivo como estrategia, como tecnología. ¿Por qué? Porque en la aplicación del mantenimiento centrado en confiabilidad tenemos que tener un amplio conocimiento sobre el que es el mantenimiento predictivo, porque va en búsqueda de optimizar los costos y mejorar esa estrategia. ¿A través de qué? Se conoce que el mantenimiento predictivo es capaz de reducir las probabilidades de falla también en aquellos equipos, o hablemos de activos, mecánicos, eléctricos y electrónicos, que pudiesen tener una variable de condición que represente el estado de salud de la máquina. Si no lo extrapolamos al ser humano, esa variable de condición es el colesterol, los triglicéridos, el HDL. Si lo llevamos a una máquina, la tensión arterial, si lo llevamos a una máquina, estaríamos hablando de vibraciones, temperaturas, flujos, presiones, valores de corriente, de potencia, ruidos, entre otras, hasta valores físico-químicos de los procesos como porcentaje de sólidos, acidez, basicidad de un producto. Y todo esto podría ser monitoreado, podría entrar dentro de una estrategia de mantenimiento predictivo. Entonces, vamos a conocer un poco sobre estas estrategias de mantenimiento predictivo. Existen siempre esas dudas sobre qué estrategia utilizar. Hay muchas en el mercado, y por eso ven el letrero que muestra las señales
que podemos pensar en análisis de vibraciones, que es, digamos, la más tradicional o la que más fuerza tiene en la industria. Podemos hablar de análisis o termografía infrarrojo, ruido ultrasónico, análisis de equipos reciprocantes o alternativos también, como le llaman. ¿Cuál de ellas aplicar? Vamos a conocer cada una de ellas o las más utilizadas en la industria. La siguiente lámina muestra lo que le llamé como algunas técnicas predictivas. Y vemos el análisis de vibraciones, el análisis termodinámico de motores o compresores, inspecciones ultrasónicas o de ruido ultrasónico, termografía de infrarrojo, análisis de aceites lubricantes, análisis eléctrico de motores e inspecciones boroscópicas. Muchas veces hay alumnos que me dicen, Reto, yo pensé que el predictivo solo era tomar vibraciones a las máquinas. Esos son parte de los paradigmas que hay que romper, porque cuando llegue el análisis de vibraciones como una técnica predictiva muy poderosa en la industria, la mayoría de las personas se empoderaron de ella como la única técnica de predicción y se enamoraron de la tecnología, de los equipos portátiles de colección de variables, de los software para análisis y confundieron también un poco lo que era el monitoreo de condición y lo que era el diagnóstico, ¿ok? Que no lo estoy mencionando. En este caso, si ven el título de la lámina, dice mantenimiento predictivo y le coloco entre paréntesis las siglas en inglés, que es PDM, por engancharnos un poco con alguna información de qué manera llega en los medios o lo vamos a conseguir en la información que está en inglés, es Predictive Maintenance, PDM. Y luego tenemos el monitoreo de condición, que cierro entre paréntesis el CBM, Condition Based Monitoring, monitoreo basado en condición o monitoreo de condición. Y esto es medir una variable y proyectarla en el tiempo a través de una gráfica de control. Esa gráfica de control al final es lo que te va a permitir predecir el comportamiento de la misma. Eso es el predictivo. Pero muchas veces cuando llegó el análisis de vibraciones, la gente hacía era diagnósticos. Utilizaba esa tecnología y el uso de las herramientas disponibles para hacer análisis espectrales de formas de ondas, de órbitas, de herramientas tecnológicas basadas en modelos científicos como la transformada rápida de Fourier, para poder determinar qué le estaba ocurriendo a la máquina, pero cuando la variable ya había superado un límite establecido de salud. Es decir, uno de los puntos importantes de la variable es de saber cuándo está bien o cuándo está mal. Entonces, de alguna manera se empoderaron del análisis de vibraciones como un elemento de diagnóstico, olvidándose de que lo más importante era la función de predecir. Y esta función de predecir estaba centrada en la evaluación de la tendencia, no de solo de esa variable, sino de la variable de temperatura, del flujo, de la presión. Cualquier variable que represente el estado de salud de una máquina. Entonces, con el tiempo, se fue identificando que realmente la predicción o un departamento de predictivo, monitoreo de condición, debía tomar en cuenta un sinnúmero de variables. El primer trabajo es identificar qué variable representa el estado de salud de la máquina, puede ser monitoreada y identificar un patrón de cambio de la misma que te pueda permitir tomar acciones. Por eso nosotros los seres humanos todos los años, en la recomendación de fábrica, debamos ir al médico a hacernos nuestros respectivos exámenes, ya sea una muestra de sangre, para identificar todas las variables que en estas puedan medir nuestro estado de salud, una muestra de orine, la tensión arterial, entre otros exámenes. Lo mismo está ocurriendo en la industria con las máquinas. Entonces ya no hablamos solo de análisis de vibraciones, hablamos de análisis termodinámico de motores y compresores, donde vemos gráficas como PVPT, presión, volumen, presión, temperatura. Ruido ultrasónico, cuando hablo de inspecciones ultrasónicas. Y aquí no quiero que se me confundan con el ultrasonido que se utiliza para medir el espesor metálico utilizado generalmente en tuberías de proceso o en cañerías o como en inglés piping. El ruido ultrasónico es la medición del ruido en decibeles a una frecuencia
mientras que el ultrasonido es una onda que viaja a través del metal para saber el espesor o el schedule del metal y poder determinar su rata o tasa de desgaste. Luego la termografía infrarrojo, que es la identificación de variabilidad de temperaturas de superficie, que puede determinar el estado de salud, por ejemplo, de una subestación eléctrica, de un panel de control, identificar algún tipo de problema. Luego tenemos el análisis de lubricantes, se centra en la tribología, que es la ciencia que estudia los fenómenos relacionados con la fricción y el desgaste. Y este es importantísimo porque este tiene muchas variables, está muy estandarizado por la Sociedad Americana de Ensayos y Materiales, ASTM. Y el análisis de lubricante lo podemos aplicar en muchos equipos y dependiendo de la característica del equipo, podemos determinar qué puede estar ocurriendo en la máquina. El análisis de lubricante no solo analiza la condición del lubricante propiamente, sino que también analiza la condición de la máquina a través de los elementos detectados o encontrados en los lubricantes. Luego tenemos análisis de motores eléctricos, son nuevas tecnologías que permiten evaluar la calidad de los valores de corriente, los valores de tensión de cada una de las líneas de alimentación del motor. Y vamos también luego a inspecciones boroscópicas, aunque son inspecciones, todas las que he mencionado, esta es la única inspección que realmente es invasiva, que necesita que el equipo esté parado, y esto está muy relacionado, lo llevo nuevamente a la parte humana para su mejor entendimiento, a la gastroscopia, o videoscopia, es una manera de con un videoscopio poder identificar algún tipo de anomalía dentro de la máquina. Esto se usa mucho en turbomaquinaria para identificar mecanismos de deterioro o mecanismos de falla, como la picadura, microgrietas, entre otros, en superficies metálicas. Entonces, hablemos de cada una de ellas para irlas entendiendo. Y la más tradicional es el análisis de vibraciones, que a través de equipos portátiles, como el que ven en la parte superior derecha, pudiese yo colectar datos de vibraciones, y estas datas de vibraciones poder hacer tendencias. La tendencia en la que estoy señalando con el mouse es en la parte casi central de la lámina, donde se encuentra una línea verde, que es cada uno de los datos en función del tiempo, en la cual yo establezco una línea amarilla que le llamé como precaución y una línea roja que le llamé como alarma. Yo pudiese proyectar las variables vibracionales sin duda alguna. Puedo hacerlo por una tendencia exponencial, una tendencia común. Este sistema que estamos viendo en la pantalla es a través de la recolección de data periódica, es decir, voy con el equipo que se ve en la pantalla y tomo los datos de vibraciones en la maquinaria y los voy almacenando en un sistema, y cada uno de los puntos que ven en la gráfica es la condición periódica, cómo va incrementando o disminuyendo la vibración en el tiempo. Sin embargo, existen sistemas que les reconocemos como monitoreo continuo, donde la máquina, llámese un motor, una bomba, un compresor, tienen sensores que colectan los datos de vibraciones en línea y los llevan a un sistema que se le conoce como monitoreo continuo. Es aquí mucho más sencillo porque no hay que esperar a hacer o ir a tomar los datos, recolectar los datos en sitio, sino que los datos como tal son manejados de forma automática, y cuando la variable alcanza un valor de alarma, pudiésemos establecer reglas que le llegue una señal a la persona que debe atender la condición. Miremos más aún, veremos un poco más allá, y les voy a hablar de un tema más profundo, que tal vez se sale un poco del contexto general del predictivo para poder luego entender el mantenimiento centrado en confiabilidad. Pero hoy en día, en las plantas donde yo trabajo en los Estados Unidos, estamos utilizando esas variables de condición que se le reconoce como una variable continua. La estamos usando para hacer predicciones o pronóstico a lo largo del tiempo con ecuaciones matemáticas. ¿Qué ecuaciones? Hay modelos como el ARIMA. Esto es un modelo de pronóstico o de distribución de serie de tiempo. ¿Qué significa esto? Muchas veces cuando queremos hacer análisis, y lo vamos a ver más adelante,
análisis probabilístico de falla, a ver cuándo puede fallar una máquina, generalmente lo hacemos con distribuciones de probabilidad para variables aleatorias, como lo es Weibull, que seguramente en el programa lo han visto. Leandro, el director, es un experto en el tema, con el cual yo he trabajado y he aprendido de él sobre esto. Pero sin embargo, para variables continuas necesitamos modelos de serie tiempo para poder saber cuándo esa variable va a alcanzar ese límite amarillo o el límite rojo. Y estamos utilizando modelos como el ARIMA, un poco más profundo, pero eso es el arte de predecir, el arte de saber cuándo algo se me va a salir de la línea de control. Por supuesto, para todo esto necesitamos información, datos, sistemas de monitoreo continuo o la disciplina de la recolección del dato. Entonces, no confundamos la predicción con el diagnóstico. Luego lo que vemos bajo la línea de tendencia son gráficas espectrales, producto de la aplicación de transformada rápida de Fourier. Y luego lo que vemos en la parte inferior derecha son órbitas de movimiento, que son elementos de diagnóstico, son elementos para determinar qué puede estar ocurriendo, qué tipo de anomalía. El elemento diagnóstico te sirve para detectar problemas de rodamiento, solturas mecánicas, desalineaciones, desbalance, entre otros. Entonces, por eso todo el mundo habla del análisis de vibraciones como la única técnica predictiva, es porque se enamoraron de la técnica predictiva de vibraciones. Ahora bien, la segunda que les comento es el análisis termodinámico de motores de combustión interna o compresores reciprocantes o alternativos. Este sistema, el cual ven en la pantalla, se basa en un conector portátil muy parecido al de vibraciones, que está en la parte superior derecha, que te permite recolectar variables como la presión de admisión y descarga del motor y el compresor, a través de algunos de la colocación de sensores de ruido ultrasónico en las válvulas de admisión y escape. Pudiese yo detectar desbalances de carga de los motores, pudiese detectar precarga o poscarga, posapertura o poscierre de válvulas de admisión o escape, problemas de combustión, y sirve como un elemento de diagnóstico principalmente, pero que pudiese yo a cada una de estas variables también establecer límites de alarma y poder predecir su comportamiento en el tiempo o su degradación en el tiempo. Es una de las técnicas más novedosas. Muchas veces me preguntan, oye Ernesto, ¿y esta tecnología cómo acceder a ella? ¿Qué tal son los costos? Bueno, la tecnología anterior, la relacionada a las vibraciones, un kit completo, un sistema completo de monitoreo portátil puede andar en el orden del promedio de los $30.000 la tecnología completa. El de sistemas reciprocantes, el promedio puede andar en el orden de los $100.000, una tecnología muy costosa, pero no se hace con la misma frecuencia que el análisis de vibraciones. El análisis de vibraciones promedio se hace entre 15 a 30 días de recolección de datos, mientras que el análisis termodinámico puede ser en promedio 3 meses. Fíjense que luego vamos a otra de las técnicas bien poderosas, que es el análisis de aceites lubricantes y la tribología, que es la evaluación de las partículas decantadas en el lubricante que representan su estado de salud, ya que a través de ellas puedo ver patrones de mecanismos de deterioro activo, como lo es erosión, abrasión, fatiga, entre otros. Esto es lo que busca el análisis de lubricante. Ver la condición del lubricante propiamente dicha a través de variables como viscosidad, porcentaje de agua, porcentaje de sólidos, degradación química, lo que dicen que el lubricante esté cumpliendo con su función, porque cuando no cumple con esta, atenta contra la vida de los elementos rodantes. Y la otra son las partículas suspendidas en el lubricante, por eso ven en la imagen un microscopio con unas micropartículas, que esto representa digamos, las partículas por millón o la concentración de partículas en la muestra, el tamaño de la partícula, la clasificación de la partícula, todo esto se le puede hacer análisis de lubricante. Puedo decir, ¿cuál es la concentración de partículas? Clasifícamelas. ¿Cuáles son de estaño? ¿Cuáles son de cobre? ¿Cuáles son de hierro? ¿Cuáles son de sílice?
Dime cuál es el tamaño de cada una de esas partículas y luego la morfología, la forma, que es lo que ven en la imagen. Señores, cada una de estas variables indica el estado de salud de la máquina. La morfología, el tamaño, indica el mecanismo de degradación activo. El tipo de partícula indica de dónde está ocurriendo el desgaste. Y la concentración me dice la velocidad con la cual se está desgastando el equipo en ese lugar. Entonces, esto es una tecnología muy poderosa para máquinas rotativas. Sin embargo, también es utilizado para, por ejemplo, evaluando solo el lubricante para los sistemas de el lubricante contenido en los transformadores de potencia eléctrica, a través de algunas otras variables distintas a las que acabo de mencionar. Luego nos vamos a otra técnica que es la termografía de infrarrojo. La termografía de infrarrojo fue más allá que una simple medición de temperatura con un pirómetro. Si se dan cuenta, en la parte superior izquierda tienen la foto de un elemento eléctrico en una subestación. Estamos hablando de un breaker principal, de un módulo, con su cableado, y se dan cuenta que se puede monitorear las variaciones de temperatura alrededor del mismo para identificar algún punto caliente que pueda representar un falso contacto, sulfatación de un contacto, entre otros. Y puede ver en la parte inferior izquierda donde está la tendencia, que puedo ver la tendencia de la misma en función del tiempo. Esa variabilidad puede estar enfrente de un problema que puede ser programado en el tiempo para ser atendido. Y eso es lo que hace esto una técnica muy potente de diagnóstico, de predicción. Luego ven en la parte inferior derecha un acoplamiento de un motor con una bomba, en el cual también se pueden evaluar y tomar tendencias de los puntos identificados en el termograma, llamémosle termograma a la imagen termográfica que se ve. En la parte superior derecha ven un ejemplo de una cámara termográfica, versátiles, pequeñas. Anteriormente eran equipos muy grandes que parecían una filmadora de estas de cine. Hoy en día se han reducido en ergonomía, en espacio, a una cámara como la que ven, una cámara de palma de mano como la que ven en la parte superior derecha. La siguiente técnica predictiva es muy moderna, les confieso que es una de las que más desconozco, no es mi área de competencia, que es un sistema de análisis eléctrico para motores. La herramienta la ven en la parte superior derecha, es un módulo que va conectado a un PC que permite conectarte a las diferentes líneas de alimentación del motor eléctrico. Puede ser a través de la subestación eléctrica, dependiendo del tamaño del motor, o donde encuentre una caja de conexiones para acceso, para hacer el trabajo en línea, y poder medir la calidad de la corriente, las variabilidades en cada una de las fases, y con esto poder predecir qué está ocurriendo en el motor antes de que se presente un punto caliente en el motor, que pueda ser visto con termografía, o antes de que incremente las vibraciones, que puedan ser vistos con análisis de vibraciones. Se enfoca en problemas relacionados a la calidad, a la variabilidad de la corriente o la potencia que entra a través del motor. Este es uno de los que le comento, desconozco más, pero es muy poderoso. Tengo colegas que trabajan con esto y me han demostrado su capacidad de predicción y de diagnóstico. Como le hablé, casi todas las herramientas, además de la capacidad de predicción de esa variable en el tiempo, pueden también diagnosticar a través de técnicas con modelos matemáticos complejos de análisis, incorporados dentro del equipo. Hoy en día no hay que hacer muchos cálculos, sino simplemente cada una de estas técnicas, cabe resaltar, tienen un amplio portafolio de capacitación y hasta certificaciones internacionales en la materia. Si vamos al análisis de vibraciones, está el Vibration Institute y el Mobius Institute como los organismos más reconocidos a nivel internacional para certificación, y existen hasta 4 niveles de análisis de vibraciones, que es la primera técnica que les mostré. Se encuentran todos en habla inglesa y en habla hispana, de hecho, instructores en toda América Latina, incluyendo Argentina, entre otros, en casi todos los países de hispanohablantes
gozan de la oportunidad de poder presentar un examen en español para certificarse y tomar capacitación en análisis de vibraciones. Análisis termodinámico todavía no tiene este tipo de instituciones que estén certificando, más que los proveedores de los equipos y las personas que han desarrollado experiencia. Termografía infrarrojo también cuenta con institutos internacionales como el Instituto de Termografía Infrarrojo, la Sociedad de Termógrafos, entre otras, que pueden certificar en habla hispana a profesionales en termografía infrarrojo, para los cuales contamos con 3 niveles de certificación de termografía infrarrojo. Algunas instituciones manejan solo 2 niveles de certificación. El análisis de aceite igual, el tema de análisis de lubricante, existe la Sociedad de Ingenieros de Lubricación y Tribología, por sus siglas STLE, y el ICML, que es el Council de Lubricación de Maquinarias. Son las 2 organizaciones internacionales más reconocidas en el tema de certificación de competencias en análisis de lubricantes y tribología, en los cuales también vas a conseguir, unas tienen un nivel y otras tienen 2 niveles en certificaciones de esa competencia. En la que estamos ahora, que no le he mostrado, que es el ruido ultrasónico, es simplemente la medición del ruido, sus decibeles y la frecuencia a la que esto ocurre, con un equipo como el que está en la parte superior derecha, puede administrar la información como se ve en las 2 pantallas del software. En este caso es uno de los proveedores de 2 de los más reconocidos de nuestra industria. Este es US System, el otro se llama SDT. Sirve para detección de problemas de ruido de maquinaria, predicción de ese nivel de ruido, para detección de fugas, por eso se ve en una imagen superior izquierda una gota en una tubería, inspección de trampas de vapor, válvulas pasantes, y también para sistemas eléctricos. Por eso ven un transformador de potencia en la parte inferior izquierda de la pantalla, en la cual pudiese yo detectar arcos eléctricos que generen un ruido, efectos coronas, antes de que se genere un problema de punto caliente. Es una muy potente tecnología predictiva. Ya ahorita existe el Instituto de Inspección Ultrasónica, que ofrece programas de certificación, al igual que los proveedores SDT y existen, ofrecen capacitaciones, y organizaciones internacionales como el AMP, el Asset Management Professional, la Asociación de Profesionales de Gestión de Activos y Mantenimiento, ya está en colaboración con los 2 fabricantes, ha desarrollado una guía para predicción de fallas en motores eléctricos. Bien interesante la guía. Puede descargar de forma gratuita entrando a las páginas de la AMP. Bueno, cualquiera de las cosas que le he comentado durante la clase, pudiesen tomar nota y escribirme un correo electrónico si se les dificulta la obtención de esta información que les menciono, como en el caso de esta guía, y yo con todo el gusto la puedo compartir con ustedes. Esto es la técnica del ruido ultrasónico. Por último, les menciono sobre la inspección boroscópica. Es un videoscopio que utilizo de forma invasiva, muy utilizado para maquinarias como expuestas a estrés térmico, como son las turbomaquinarias, para identificar puntos calientes, algunas microgrietas, y poder llevar una tendencia de estas en el tiempo. Sirve para predicción y para diagnóstico, aunque es más utilizada para diagnóstico. Quienes mejores la utilizan saben que pueden hacer predicciones marcando puntos dentro de las máquinas, que luego en la siguiente inspección poder determinar si crecieron, si aumentaron y en qué proporción, para determinar cuándo debo parar la máquina para una acción preventiva antes de que se convierta en un correctivo. Son pocas personas que utilizan boroscopía como predicción, la usan mucho como diagnóstico. ¿Ok? Esto es un resumen de las metodologías. Sin embargo, la pantalla que les muestro ahora, es de una revista de nombre Plant Service, muy reconocida en los Estados Unidos, y donde muestra cuáles son las técnicas predictivas. Y una de las cosas interesantes es que fíjense que ya el mundo, los escritores sobre mantenimiento, hablan de las vibraciones, del ultrasonido, ruido de la emisión acústica, de la corrosión,
del infrared, que son la inspección termográfica, el oil análisis, los modelos de predicción que les hablaba, el uso de ARIMA para, o modelos de serie tiempo para pronosticar variables, análisis de motores eléctricos. Se dieron cuenta todas las que les mencioné, excluyendo la boroscopía, que es una que muy poco utilizan, incluyendo el análisis de corrosión. Significa que también están incluyendo el análisis de corrosión como una técnica predictiva. Y es cierto, porque yo puedo mirar la pérdida de espesor de una tubería y poderla ver en el tiempo. Entonces, es interesante. Pasa es que generalmente está asociado con diferentes competencias. Un ingeniero mecánico especialista en maquinaria rotativa ve las vibraciones, ve ruido ultrasónico, ve termografía y ve el análisis de aceite, ¿verdad? Y la predicción a través de software. Pero generalmente no es un experto en corrosión para medir las variables. Aquí generalmente son los corrosionistas los que más trabajan con equipos estáticos, y hay otra serie de certificaciones de competencias en esa área a través de la Sociedad Americana de Ingenieros de Corrosión NACE, a través de la Sociedad Americana de Ensayo No Destructivo para certificación como inspector en ultrasonido. Entonces esto es otra competencia, por eso es que no la hace una sola persona. Igual el tema del análisis de motores eléctricos, que generalmente se centra en las competencias de los ingenieros electricistas del departamento, así como la termografía infrarrojo. La termografía infrarrojo es una técnica compartida entre los ingenieros mecánicos y los ingenieros eléctricos. Y ingenieros mecánicos rotativos, de maquinarias rotativas, y ingenieros mecánicos de maquinarias estáticas, porque la termografía infrarrojo puede ser utilizada en sistemas como hornos, calderas, entre otros. Pero lo interesante, para romper paradigmas, como le mencionaba, es que ya la industria no se quedó solo con las vibraciones, ya entendió que el mantenimiento predictivo es el monitoreo de una variable y la proyección de esta variable en el tiempo, y que muchas de estas tecnologías sí tienen elementos de diagnóstico. Sin embargo, lo más importante para la industria es la capacidad de predicción, porque es lo que permite llegar con antelación a los problemas. La siguiente gráfica, y me perdonan que estas dos últimas han estado en inglés, pero respetando la calidad de la fuente de información, proviene del Mobius Institute. Les mencionaba, uno de los institutos más reconocidos en certificación de competencia de análisis de vibraciones. Muestra cómo en el tiempo, y fíjense que en la parte inferior las letras representan los meses, ¿no? January, February, March, agosto, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y el siguiente año otra vez January, enero, febrero, y ven el mes de marzo un punto rojo como con fuego, ¿no? Se presenta un problema mayor. Fíjense la capacidad de detección. El defecto ocurre, puede presentarse un año después, empezar el problema, marzo del año anterior. Luego en agosto significa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses antes de la falla funcional existe una falla potencial. Y luego en octubre, 5 meses antes de la falla funcional, puedo detectar el problema con ruido ultrasónico. 4 meses antes puedo detectarlo con vibraciones. Luego 3 meses y medio antes con partículas en suspensión a través del análisis de aceite. Luego ya mes y medio antes comienza a haber temperatura en el rodamiento. O sea, a medida que yo utilice mayor cantidad de técnicas predictivas, incremento mi capacidad de predicción. Porque un punto importante que deben de considerar es que, fíjense, una predicción es aquella que pueda generar una actividad de mantenimiento que pueda ser programada por lo menos en 30 días. Esto es variable para el tipo de industrias. La industria minera, que está sometida a mecanismos de deterioro más agresivos, erosión, corrosión, temperaturas, cargas mecánicas elevadas, siempre me han dicho que 30 días es mucho, que ellos programan una detección predictiva con 20 días, pues, y es suficiente. Pero muchas de las industrias alimenticias en el mundo
oil and gas y generación de energía, se establecen que un mantenimiento preventivo generado por un predictivo se pudo programar con 30 días de anticipación. Y esto demuestra esa realidad, ¿ok? Pudiese ser hasta más si utilizamos técnicas como el ultrasonido y el ruido ultrasónico y las vibraciones. Fíjense algo interesante. Como les mencioné, cualquier pregunta pueden hacerla a medida que voy avanzando. No necesitamos llegar al break, ¿ok? Fíjense lo siguiente, cada una de estas variables debemos establecer qué criterio utilizar para determinar cuándo son aceptables, cuándo están en precaución y cuándo están en alarma. Y esto es extremadamente importante. Existe un marco normativo mundial, esto es solo un simple resumen de normas que pueden establecer este criterio. Para el análisis de lubricantes, la ASTM tiene mucha claridad en cuanto a estas variables. Para el análisis de vibraciones, normas ISO, tiene mucha claridad para cuanto a estas variables. Y así para cada una de la variable de condición o de estado de salud de la máquina. Sin embargo, es importante definir estos criterios, que si no, yo recuerdo haber visto una vez un análisis de lubricante que decía, esta condición parece estar bien. Y yo decía, parece estar bien. En la predicción no pueden existir esos matices. Las variables de condición deben tener un esquema como yo le llamo el del semáforo, que es la imagen que ven en la parte superior derecha. Debo tener una luz verde, que la variable está bien, un valor amarillo, que está fuera o cerca de salirse de los límites de control, y un valor en rojo que puede indicarme que existe una condición de alarma de esta variable. Entonces esto es bien importante, el marco normativo. Cada variable que represente el estado de salud de la máquina tiene un marco normativo relacionado con esta, que es el que realmente permite predecir este estado de salud. Así es mismo, cuando vamos a hacernos un análisis de colesterol, de triglicéridos, en el informe aparecen cuáles son los límites. Y muchos límites de algunas variables se determinan en base a la edad del individuo. Lo mismo puede ocurrir con las máquinas. ¿Ok? Perdone, no me había fijado que en la pantalla de los controles la podían visualizar ustedes. Perfecto. Perfecto, gracias por la observación. De esta manera, cuando vea que escriba alguien en el chat, bajo el chat para observar. Les hablaba de estas variables. No pueden haber variables que uno diga, de nada, Nicolás, que uno diga, hey, no sé cuándo está bien o cuándo está mal. Siempre hay que, ese es un trabajo arduo. Siempre hay una búsqueda de este valor, de decir cuándo está bien o cuándo está mal. Y este valor de decir cuándo está bien o cuándo está mal es uno de los temas más difíciles en la industria. No hay gente que se ocupe de crear bases de datos robustas, de que bases de datos que sean a poca-yoke, a prueba de fallo. Que venga un ingeniero nuevo y pueda decir, ¿estará esto bien o estará esto mal? Es muy distinto cuando ve una línea amarilla, una línea naranja, una línea roja y te dice observación, precaución y alarma. Significa que alguien se tomó el tiempo para identificar dentro de estas variables cuáles eran los límites de control para la máquina. Entonces esto es sumamente importante y son parte de estas actividades básicas en el área de mantenimiento que los profesionales no hacen, no completan. Para cerrar el tema de predictivo, quería comentarles que al final se habla de y aquí podemos corregir porque coloco un diagnóstico integrado, podríamos llamarle también una predicción integrada, donde a las máquinas hoy en día utilizamos historia de sus fallas para conocer cuándo esta puede ocurrir en el futuro. Y es aquí donde utilizamos el análisis probabilístico de fallas para diagnosticar cuándo puede volver a ocurrir otra falla. Y es aquí donde hablamos de Weibull para fallas aleatorias. Luego tenemos el diagnóstico parcial basado en los datos de condición,
que es lo que acabamos de ver ahora. Cómo podemos evaluar las variables y a través de la tecnología existente determinar qué puede estar ocurriendo. Y la otra es muy básica, lo hablo de la data técnica, diagnóstico parcial basado en data técnica. Esto se refiere a que los ingenieros tienen un grave problema, o tenemos un grave problema que no aprendemos una parte como los médicos, que es que un doctor o un médico se lo pasa 5 años estudiando anatomía, conociendo el cuerpo humano y cada uno de sus elementos para poder luego especializarse en un determinado, en una determinada área. Nosotros muchas veces no conocemos las máquinas y queremos diagnosticarlas, tener la capacidad de diagnóstico. Y esa es la base que está en color verde. Es decir, oye, lo primero que debemos hacer es conocer las máquinas, conocer sus características, sus datos técnicos, para poder tener esa capacidad de diagnóstico. He visto personas que toman datos de vibraciones de equipos, de una bomba multietapa, y detectan problemas en el buje central de la bomba. Y la bomba es una bomba difusora que no tiene buje central. Entonces es impresionante cómo podemos encontrar esto en la industria. Entonces mi recomendación es data histórica de la máquina, conocer la máquina propiamente dicha, las variables que la controlan, para poder hacer monitoreos o diagnósticos integrales para la máquina. Esto es el éxito de lo que llamamos mantenimiento predictivo, monitoreo de condición y diagnóstico. Y tiene una relevante importancia en el mantenimiento centrado en confiabilidad. ¿Por qué? Cuando nos llegamos a la cadena de valor en el proceso de mantenimiento, que es la lámina que vemos a continuación, vemos que el mantenimiento se ha separado a lo largo de los años entre una actividad de planeación, una actividad de programación y una actividad de ejecución. Estas tres actividades soportadas por operaciones, recursos humanos, materiales o repuestos, partes, el área de seguridad industrial y tecnología de la información. Estas son las que se le conocen como área de soporte. Pero las actividades básicas siempre fueron: yo planeo, yo programo, yo ejecuto. Y estas son actividades conocidas por ustedes. La planeación es la que establece qué recursos necesito para la actividad de mantenimiento. La programación es la que establece qué operaciones me entregue el equipo en una fecha bajo unas determinadas condiciones en la cual yo cuente ya con la planeación completada, es decir, recursos materiales y recursos humanos disponibles para hacer la actividad. Y finalmente tengo la fase de ejecución, que es la actividad propiamente ejecutora de la actividad, completo la actividad de manutención y luego me voy a la fase de operación, entrega a operación para puesta en servicio de los equipos. Pero con la venida del predictivo, con la llegada del mantenimiento y confiabilidad, del mantenimiento centrado en confiabilidad, esta cadena ha cambiado. Y ahora en la siguiente lámina ven que se incluyeron dos nuevos eslabones, un eslabón al principio y un eslabón al fin. El eslabón al principio se le reconoce como ingeniería de mantenimiento o ingeniería de confiabilidad. Y esto es lo que empezó a llamarse de confiabilidad. El departamento de mantenimiento ya no solo tenía planificadores, programadores y ejecutores en las diferentes disciplinas, ejecutores de mecánica, electricidad e instrumentación, planeadores, programadores, sino que también incluyó un profesional que le llamaron un ingeniero de mantenimiento o un ingeniero de confiabilidad, que finalmente tenía un rol importante antes de la cadena de valor y al cierre de la cadena de valor. Y ese rol importante al cierre es el control de calidad de la actividad, ya que es importante, y al inicio es el monitoreo de la condición de los equipos. Si yo tengo un equipo que tiene, yo lo monitoreo y tiene unas variables con un valor específico que va a la planeación y la programación y la ejecución del mantenimiento, luego yo debo hacer un control de calidad para ver que estas variables mejoraron, porque muchas veces les cuento, en gran porcentaje de los departamentos de mantenimiento, con una mala calidad de ejecución basado en las competencias del personal, en la calidad de las herramientas e instrumentos, en las facilidades para manutención, en el uso de procedimientos e instrucciones
claras y buenas de trabajo fracasan en la actividad de mantenimiento. Y al final un equipo que traía una condición aceptable empieza a acercarse a una condición inaceptable porque existe lo que según la curva de la bañera, pero recuerden la curva de la bañera, a existir elevadas mortalidades infantiles. Si recuerdan la curva de la bañera, a mano izquierda tengo las mortalidades infantiles, en el centro las fallas aleatorias y al final las fallas por edad, que son las que todos nos gustaría tener. En este caso, ingeniería de mantenimiento busca recolectar variables y luego al final controlar que después de una actividad de mantenimiento estas variables estén de forma adecuada, que estén dentro de los límites de control aceptables. Ahora bien, aquí veo un poco el rol y producto. Ingeniería de mantenimiento o ingeniería de confiabilidad captura data, predice y diagnostica, genera recomendaciones para la parte de preventivo y correctivo, hace como un aseguramiento de la calidad y hace el control de calidad, es el QAQC, Quality Assurance and Quality Control, asegura la calidad y luego la controla al final. Aquí no coloqué el último eslabón, lo mencioné en la lámina anterior. Luego el planificador hace que define el qué hacer y el cómo hacerlo, el programador cuándo y con quién, y el ejecutor, o en este caso ingeniería de mantenimiento o ingeniería de confiabilidad, ejecuta el control de la calidad. Finalmente, llegamos a lo que es el mantenimiento centrado en la confiabilidad. En este caso, mantenimiento centrado en la confiabilidad, como cambiando a una nueva era, o como le menciono, saltando una nueva era, introduce nuevos conceptos como la gestión de activos, y para ello reconocemos el activo como un recurso que tiene valor y su desarrollo o cuyo desarrollo genera un ciclo de vida. Como ven en la pantalla, los activos pueden clasificarse por activos físicos, humanos, financieros e intangibles. Como activos físicos tenemos todo lo que hemos hablado hasta ahora de máquinas, herramientas, tecnologías, infraestructuras. El activo humano somos nosotros las personas, los financieros son los ingresos y egresos. Y los intangibles son el caso de reputación, valores, entre otros. Aquí le hago comentarios sobre gestión de activos porque es un tema que está muy dominando nuestras redes sociales técnicas, como lo es el LinkedIn y este tipo de redes sociales. Todo el mundo está hablando de gestión de activos y la base fundamental es esta, el conocer los 4 tipos de activos. Debido a esto nació un marco normativo que nació como un estándar británico de nombre PAT 55, que es una especificación pública disponible, que fue la primera que dio inicio para luego transformarla en una norma ISO, que hoy en día es la ISO 55000, nació la ISO 31000, que hablaba sobre riesgo, gestión del riesgo. Entonces tenemos gestión de activos y gestión del riesgo. Ellas se juntan de la mano y se crea lo que ven en la parte inferior, que son las ISO 55001, 2 y 3, que son los principios, terminologías, requerimientos y guías para la aplicación. Todo esto nació como una PAS 55-1 y PAS 55-2, que es Public Available Specification, especificaciones públicas disponibles, desarrolladas por el Instituto de Gestión de Activos de Inglaterra, y luego convertido en un estándar británico que finalmente se hizo norma ISO, y hoy en día todo el mundo habla de ISO 55000, ISO 55000, y muchas veces dicen, oye, no relacionemos la ISO 55000, la gestión de activos, con el mantenimiento. No tiene nada que ver con el mantenimiento, pero finalmente son los departamentos de mantenimiento los que la impulsan, los que muchas veces las entienden. A través de ella, de estos departamentos se han introducido estas mismas normas y luego ha empoderado al resto de la organización. Efectivamente es una norma centrada en el negocio, pero que no pierde de vista el área de mantenimiento. Esta norma, antes de convertirse en ISO 55000, tenía una metodología de evaluación. Esto se llama PAS 55 Assessment Methodology.
Esta evaluación determinaba el nivel de gestión. Iba desde una madurez nivel 0, nivel 1, 2, 3 y 4. Y este nivel de madurez podía ser evaluado con un protocolo que el Instituto de Gestión de Activos, que es la fuente de esta información, le clasificó en un sinnúmero de elementos a evaluar, que cada uno de estos elementos tenía una serie de preguntas. Y si se dan cuenta, resalté dos de ellas. Estrategias de gestión de activos. Esto es la estrategia de gestión de mantenimiento, está incluida en esta. Monitoreo de rendimiento y de condición. La estrategia de mantenimiento centrado en confiabilidad, que se centra en incrementar el volumen de predictivo para bajar costos de mantenimiento, para mejorar la certidumbre en cuanto a la condición de nuestras máquinas, para mejorar o reducir las probabilidades de falla o de los imprevistos. Es siempre un elemento de la gestión de activos, está dentro de la gestión de activos. Y por eso es que sin duda alguna es parte de ella. Es por ello que a lo largo del tiempo se han generado muchas metodologías, herramientas y técnicas. Les muestro el paraguas como una lluvia de técnicas, metodologías y herramientas que vienen para mejorar la gestión de activos. Dentro de estas muchas metodologías y herramientas les muestro el siguiente panel de abejas, en la cual resalto en color azul oscuro el mantenimiento centrado en confiabilidad. Sin embargo, hay muchas metodologías técnicas y herramientas que vienen para ayudar a la gestión de activos, a que el activo sea más confiable, mejor mantenible, que tenga una mayor disponibilidad para que pueda ser más productivo. Vemos elementos aquí como gerencia del dato, la clave fundamental de todas estas estrategias, estudios RAM, estudios de confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad, que son las siglas RAM. Radar, RCA, que es Root Cause Analysis, análisis de causa raíz. En la siguiente lámina le voy a establecer las diferencias entre análisis de causa raíz y el RCM. 5 S, las 5 palabras más 1, 5 palabras en japonés, orden. En esto, Leandro Torres es un experto, de hecho yo he aprendido de esto gracias a él. Benchmarking, sistemas de comparación para saber qué tan bien o qué tan mal estamos. IBR, inspección basada en riesgo, establecer frecuencias de inspección óptima basado en la base de la corrosión de la maquinaria y sus riesgos, maquinarias estáticas, tuberías, recipientes, etc. Pokayoke, metodología japonesa, prueba de falla. Balance Scorecard, Six Sigma, hoy en día fusionado con Lean Manufacturing, Lean Six Sigma, reducir variabilidades y reducir desperdicios. RCS, Reliability Center Expert, inventario centrado en confiabilidad. HACCP, DPM, mantenimiento productivo total, gerencia del riesgo, análisis de criticidad, DMAIC como elemento del Six Sigma para definir, mejorar, analizar y mejorar y controlar problemas. También el de DMAIC se está utilizando para la investigación de fallas. Un universo, y aquí no están todas, muchas metodologías las cuales pueden ser formadas como competencias, muchas de ellas pueden ser certificadas por organismos internacionales y muchas de ellas pueden formar parte de programas de educación como el que están ustedes llevando sobre mantenimiento y gestión de activos en la universidad. El programa que hoy nos reúne. Esta lámina es extremadamente importante porque muchas veces me preguntan y la gente confunde, oye, ¿cuál es la diferencia entre mantenimiento centrado en confiabilidad y análisis de causa raíz? ¿A cuál se enfoca una metodología y en qué se enfoca la otra? Y nos damos cuenta que existen tres tipos de fallas, visto de forma general. Tenemos las conocidas, las que nos han ocurrido, las que conocemos cuáles son sus causas, sus orígenes, las potenciales, las que de alguna manera han podido
generar un problema porque hemos detectado una variabilidad, y luego las desconocidas, aquellas cuyas causas no sabemos por qué se originan el problema propiamente dicho. Entonces fíjense que el RCM se aplica generalmente a causas conocidas y potenciales, aquellas que han tenido un patrón que aunque no se han convertido en un problema, han podido serlo. O un escenario realista le ha ocurrido a un activo en otro lugar similar a tu activo. Eso es lo que es una falla potencial. Oye, yo tengo un Chevrolet Optra, un vehículo que generalmente falla la lubricación en los árboles de leva. Oye, si usted tiene un Optra, seguramente usted es un potencial usuario, un potencial experimentador de esa misma falla. Eso es lo que llaman una falla potencial. Le ha ocurrido a todos esos vehículos. ¿Por qué no ocurrirle a usted? Usted tiene que estar preparado para mitigar los efectos de esa falla o tomar acciones para evitar que la experimente. Entonces, estas conocidas y estas potenciales pasan al ámbito de causas conocidas, las cuales son sometidas a un RCM y a un procedimiento FMECA, que es igual a la MEF. Esto es Frequency Mode Effect Critical Analysis, análisis de modos y efectos de falla críticos. También se conoce como AMEF, análisis de modo y efecto de falla en español, o FMEA, quitándole la C de crítica. Entonces serían Frequency Mode Effect Analysis, análisis de modo y efecto de falla. En este caso FMECA, le ponen una C centrando en la criticidad de la falla. Ya les hablo un poco de estas diferentes metamorfosis de lo que es el AMEF. Y luego el RCM, que es el avanzado después de la MEF para a través de un árbol de decisiones poder llegar a saber qué debo hacer sobre el activo. Mientras que para estas causas desconocidas, fallas que siguen ocurriendo, que no controlo, no sé por qué ocurren, existe la metodología de análisis de causa raíz, que se enfoca en identificar ya no actividades de mantenimiento, sino las actividades más importantes que se generan una investigación de un análisis de causa raíz, van centradas a los cambios, mejoras en el diseño, a cambios en las estructuras organizacionales, entrenamientos, inclusión, desarrollo, modificaciones de procedimientos, de listas de chequeo, de instructivos. Esos son típicas recomendaciones de análisis de causa raíz, mientras que el RCM, yo lo que espero es que me genere actividades de mantenimiento preventivo y predictivo que mitiguen las consecuencias de las fallas y que puedan anteponerse a la existencia, a la aparición de las mismas. Cuando el RCM no es efectivo, significa que el problema se va hacia el análisis de causa raíz, porque no he podido solventar esas fallas que están ocurriendo porque mi plan de mantenimiento no es efectivo, ya sea en la frecuencia de la actividad, en el alcance de la actividad, o que la característica o morfología del equipo no me permite determinar cómo con una actividad de prevención pudiese prevenir la falla. Entonces es allí que donde todo esto que no controlo con la zona izquierda se me va hacia la zona derecha, se me va hacia el análisis de causa raíz. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Como les digo, están libres de hacer cualquier pregunta, si tienen cualquier duda, con toda confianza, siempre con toda la disposición de cualquier pregunta puede ser respondida. Fíjense. En la siguiente lámina nos centramos precisamente en el tema que nos trae, pero que vi con obligación tener que haber abordado todo el tema anterior. Pero ya con esto entramos al tema de lo que es el RCM. Sin embargo, les propongo, aquí hay una pregunta, permítanme verificarla. Ok, gracias Andrés. Les propongo tomar el break un poco adelantados. Para mí son las 8:40 de la mañana, para ustedes deben ser, por lo menos en Argentina, 11:40, ¿verdad? ¿Qué tal si les propongo tomarnos un receso de unos 15 minutos y nos reactivamos nuevamente? Y así cual discuten lo que hemos visto hasta ahora,
Cualquier pregunta la pueden traer al inicio. Exacto, ya son las 10:40, para mí son las 8:40. 15 minutos, nos tomamos de receso. ¿Qué opinan? ¿Están abiertos a hablar? De hecho, les tengo el micrófono activo. Ok, perfecto. Andrés por aquí está de acuerdo. Déjenme mirar aquí. Los tengo activos en el micrófono a todos, sí, en caso de que quieran platicar con toda confianza. Bueno, perfecto. Nos tomamos unos 15 minutos y regresamos. Coloco mi micrófono en silencio